La mayoría de nosotros entramos a nuestras iglesias, tocamos el agua bendita y nos persinamos sin pensar mucho en ello. Esto debería ser mucho más que un simple gesto vacío. Algunas iglesias tienen fuentes bautismales cerca de sus entradas para usarse como fuentes de agua bendita, para poder bendecirnos con la misma agua que usamos para el bautismo. La iglesia sabe que necesitamos recordar nuestro bautismo, cómo fue que nos purificó, de la nueva vida que tenemos en Cristo, de la marca que portamos que dice que le pertenecemos, de nuestra más profunda identidad en Él y de nuestro lugar en la comunidad de fe. Toda esta idea de comunidad nos parece extraña a muchos de nosotros en una cultura que enfatiza la individualidad a un grado extremo. Vivimos en un mundo donde mucha gente dice, oh, tan solo se trata de Dios y yo, o de Jesús y yo, o yo deseo tener mi propia espiritualidad, pero debemos recordar que el plan de Dios no era respecto a un solo individuo y su relación con Dios. Desde un principio, Dios siempre ha querido que estemos unidos a Él, pero además también unidos entre nosotros. Y entonces cuando Dios envió a su propio Hijo Jesucristo, no vino para salvarnos individualmente, para estar en una relación con Él, vino para salvarnos como una familia unida a Dios, la Iglesia. Recordemos las expresiones que la Biblia usa para describir a los cristianos: el camino, el templo de Dios, el pueblo de Dios, piedras vivientes, una casa espiritual, el cuerpo de Cristo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Tenemos que ver nuestras propias vidas como piedras vivientes que forman la iglesia, el pueblo de Dios. En el edificio de una iglesia vemos representaciones hermosas de las vidas de los santos que son parte de la arquitectura, tales como estatuas, vitrales y otro tipo de arte. Lo que vemos ahí también refleja una realidad invisible sobre la iglesia, que la iglesia está construida a través de la familia de Dios, piedras vivientes. Hemos estado hablando de comunidad, pero quiero aclarar, no hablamos de una idea vaga, sino de una unión muy viva y muy real con Jesucristo, en una comunidad con su cuerpo, la iglesia. Y prácticamente, para que la gracia del bautismo rinda más frutos en el niño, la ayuda de los padres es crucial, así como el papel de los padrinos y en sí de toda la comunidad de fe. Como cristianos, todo lo que hacemos fluye de la gracia y misión de nuestro propio bautismo. La mayoría de nosotros estamos contentos de aceptar la parte de gracia, pero la misión es mucho más difícil. No siempre queremos eso. Pero es ahí donde nuestro bautismo se vive en nuestras vidas diarias. La gracia del bautismo es una energía, es una habilidad para hacer algo. Conlleva una misión. Con este sacramento, Dios ha purificado a tu bebé del pecado. Lo ha hecho renacer por el agua del Espíritu Santo y le ha dado la bienvenida a la comunidad de su pueblo santo. Así como Cristo fue ungido como sacerdote, profeta y rey, así también que puedas vivir siempre como miembro de su cuerpo, compartiendo la vida eterna. Me he dado cuenta que a través del bautismo somos parte del plan de salvación de Dios. Eso es algo realmente increíble para mí. ¿Sabes qué es maravilloso? Darse cuenta que el bautismo es mucho más que un símbolo. Tiene mucho más significado en sí, mucho más de lo que jamás noté. ¿Sabes qué es gracioso? Me hace pensar en mi propio bautizo y cuánto ha afectado mi vida. En el bautismo, Dios nos da una nueva identidad. Nos volvemos hijos de Dios. Y de esa identidad fluye nuestra misión. En nuestra misión, seguimos trabajando por Cristo como sacerdotes, profetas y reyes. El Concilio Vaticano II nos enseña claramente sobre el papel que juegan los laicos en la Iglesia. Debemos llevar el Evangelio de Cristo a lugares ordinarios de la vida diaria en la cultura secular, a nuestros vecindarios, a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, al mercado, a la política, pero, sobre todo, a nuestras familias. Todos somos llamados por Dios para ir ante el mundo
y dar a conocer a Cristo. Nuestro bautismo nos da esta gracia. Guiados por el Espíritu, se nos llama para ser la luz en la oscuridad, testigos vivientes de las buenas noticias de Jesucristo, que ahora somos una nueva creación en Él y a través de Él. Como cristianos se nos llama a continuar por el mundo el trabajo de Cristo, pero hay tres maneras principales en que Jesús realizó su misión. Vino como sacerdote, profeta y rey. Entender estos tres papeles puede hacer una gran diferencia en el mundo para crear la clase de vida familiar que Dios desea que vivas. Estos tres papeles de Jesucristo como sacerdote, profeta y rey son una gran guía para la familia cristiana. ¿A qué nos referimos cuando decimos que a través del bautismo compartimos la misión de Cristo como sacerdote? Bueno, para entender esa pregunta, debemos preguntar, ¿cómo actuó Jesús como sacerdote? En tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes servían en el templo ofreciéndole a Dios sacrificios de animales de parte del pueblo. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que ese templo era tan solo una sombra o una copia del verdadero santuario en el cielo, y que los sacrificios de los sacerdotes finalmente no pudieron eliminar los pecados. Sin embargo, Jesús, como nuestro sublime y santo sumo sacerdote libre de culpa, entró al verdadero santuario del cielo y no ofreció animales como cabras y toros, sino a sí mismo. Su sacrificio es perfecto y eterno, ofrecido una vez y por todos. Al ofrecerse a sí mismo como el sacrificio por los pecados, Jesús nos enseña cómo se ve la verdadera adoración sacerdotal. A través de nuestro bautismo podemos compartir el sacerdocio de Jesús. A esto se le llama el sacerdocio de los creyentes. Significa en esencia que se nos llama a ofrecernos como sacrificio espiritual para Dios, ofreciéndole nuestras vidas enteras y sirviéndole a diario. A esto se le llama tener fe, ofrecernos totalmente a Dios. También ejercemos nuestro sacerdocio al adorar a Dios. A través de la participación en los sacramentos, de la misa y de la oración diaria, nos convertimos en una ofrenda para Dios. Pero se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con ustedes como padres de un bebé bautizado? A veces podremos pensar que es suficiente llevar a nuestros hijos a misa y quizá asumimos que la parroquia local o escuela católica educará a nuestros hijos en la fe, pero la verdad es que la salud espiritual de nuestros hijos comienza con nosotros como padres. Como padres tenemos la responsabilidad primordial de criar a nuestros hijos en la fe. Podrías enseñarles a tus hijos a orar con las oraciones de la Iglesia, el Ave María y el Padre Nuestro. También puedes enseñarles a orar desde el corazón con sus propias palabras, porque la oración es una relación. Es una relación con Jesús. Piensa en cómo puedes enseñarles a tus hijos que la oración es una relación con Dios. También tratamos de enseñarle a nuestros hijos que orar no es solo hablarle a Dios, sino que también Él desea hablarnos. Eso significa aprender a escuchar. Una de las mejores maneras de escuchar a Dios es leyendo su palabra, la Biblia, la cual contiene lo que la Iglesia llama el discurso de Dios. La Biblia no debería estar empolvándose en un librero, sino ser parte de nuestra vida diaria. Podemos llegar a conocer a Dios aprendiendo historias de la Biblia, leyéndoselas a nuestros hijos, conociendo a los personajes, los nombres de los libros, las oraciones y los salmos. La Biblia es para leerse, para estudiarla y vivirla. Dios puede hablarle a nuestros hijos a través de la Biblia, si tan solo les leemos sus historias, les compartimos la verdad que contiene y les permitimos conocer a Dios a través de su palabra. Nos parece útil en mi familia conectar nuestras lecturas de la Biblia con lo que mis hijos van a experimentar en la iglesia, así que reúno a mis hijos, entonces abrimos la Biblia y leo lo que escucharán en misa y luego cuando van a misa recuerdan todo lo que hablamos en casa y eso los ayuda a ellos a unir más las experiencias de la iglesia y del hogar. Creo que el ambiente en tu hogar es importante porque es un gran reflejo para los niños de quién eres y qué consideras más importante. Y creo que hubo un tiempo en que si le hubieran preguntado a nuestros hijos qué nos importaba más, tal vez habrían apuntado hacia el televisor. Y esa fue nuestra llamada de atención en ese entonces. Y decidimos hacer un lugar especial, aparte. Creamos un pequeño altar y pusimos ahí una pequeña Biblia y unas velas y un crucifijo. Y ahí oramos todas las noches y sentimos esperanza. Y creo que es un reflejo para los niños de qué nos parece más importante y qué es lo que valoramos.
Y creo que cada día el simple caminar a un lado del altar le recuerda a los niños que esto es lo que es más importante, es el centro de nuestras vidas. Y si eso es compartir en el trabajo de Jesús como sacerdote, entonces, ¿cómo compartimos su misión profética? ¿Qué hace un profeta? Un profeta revela la palabra de Dios y su plan de salvación. Muchos años antes de la llegada de Cristo, hubo muchos profetas de Dios, mensajeros que prepararon el camino para su llegada. Pero Jesús era el cumplimiento de todas sus palabras y trabajos. En Jesús, Dios se hizo hombre y reveló a Dios totalmente ante la humanidad. En Él, tenemos el plan amoroso de Dios de toda la salvación. Mientras que Juan el Bautista era el último de los profetas bíblicos, San Pablo nos aclara que el don de la profecía no terminó con él. Así que cuando hablamos de compartir la misión profética de Cristo, significa que hemos sido llamados a evangelizar y enseñar. No son tareas exclusivas del Papa, obispos o sacerdotes, es nuestro trabajo. Vivimos y trabajamos y jugamos en muchos lugares donde el clero no está. Estamos en lugares ordinarios de cultura secular. Uno de los documentos clave del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, nos enseña sobre este papel profético. Es aquel estado de vida santificado por un especial sacramento, a saber, la vida matrimonial y familiar. La familia cristiana proclama en voz muy alta tanto las presentes virtudes del reino de Dios como la esperanza de la vida bienaventurada. Simplemente se nos llama a practicar lo que predicamos. Verás, el poder del Evangelio debe brillar en nuestra vida familiar, en todas las cosas en las que hemos de comportarnos como hijos de Dios. ¿Significa eso que somos perfectos? No, claro que no, pero por eso permitimos los sacramentos, en especial la confesión, para encarrilarnos por buen camino, para mantenernos en un estado de conversión continua, renovando nuestro bautismo una y otra vez. Como padres, somos los primeros testigos del amor de Dios y el bien hacia nuestros hijos. Somos sus maestros principales. Les enseñamos cómo cruzar la calle viendo hacia ambos lados y más tarde les enseñamos a conducir un auto por esa misma calle con cautela. Pero solo podemos darle a nuestros hijos lo que tenemos. Es por eso que debemos tener un conocimiento y amor hacia Dios. Una de las maneras de enseñarle a nuestros hijos cuando son pequeños es a través de historias de las vidas de los santos, historias bíblicas. Cuando les leemos estas historias a la hora de dormir, estamos llenando sus corazones y su imaginación con la verdad y belleza de lo que Dios nos ha dado. Estas historias siembran semillas que les traerá una cosecha abundante a lo largo de sus vidas, mientras que su imaginación es cautivada por la verdad y la belleza del Dios que los ama. Otra cosa es que el año de la iglesia está lleno de muchas oportunidades de enseñanza, ya sea el tiempo de Adviento, o la Cuaresma, o Pascua, o Navidad. Todos estos días festivos y temporadas nos dan la oportunidad de enseñar por qué creemos en lo que creemos y por qué hay que vivirlo. Finalmente se nos llama a compartir en la regia misión de Jesús. Ahora quizá no pensemos en nosotros mismos como reyes, pero nuestro llamado en Jesucristo significa que hemos de reinar con Él. Significa permitirle a Cristo gobernar en nuestras vidas, nuestro egoísmo sobre nuestro orgullo, nuestra ambición. Y significa llevar su amor y su bondad al mundo. Bueno, me gusta ver a los niños jugar porque te da una amplia visión de quiénes son. Realmente te permite ver todo el rango de las emociones humanas acontecer ahí frente a tus ojos. A veces son egoístas, otras veces quieren tener mucho poder, pero otras veces son realmente gentiles y amorosos los unos con los otros. Alguien se lastima y se acercan a darle un besito. En verdad es precioso. Y a veces también los verás hacer algo que quizás tú has hecho o has dicho y te das cuenta que nos están observando todo el tiempo. Y nos hace darnos cuenta de lo importante que es para nosotros asegurarnos de que lo que estamos haciendo les da un buen ejemplo. Y la verdad es que dejamos mucho en los corazones y las mentes de nuestros hijos, por la manera en que vivimos nuestro matrimonio, incluso en cómo peleamos, quizás en cómo tomamos decisiones morales. Los hijos nos observan constantemente. En realidad, somos testimonios para ellos y es nuestro testimonio el que en verdad les enseña cómo vivir sus vidas. Todo cristiano es llamado hacia la santidad.
Y todo padre cristiano también es llamado a guiar a sus hijos hacia una vida de santidad. La santidad es el camino a la felicidad. Y si deseamos que nuestros hijos sean felices, deben vivir una vida santa, una vida según la verdad. Y es por eso que deseamos enseñar el servicio a nuestros hijos, el servicio de la fe a la iglesia, a nuestros vecinos, a los pobres, humildemente y sin quejas. Ellos observan y aprenden de todo. Como profetas y reyes, no solo damos testimonio y hablamos sobre estas cosas, las hacemos. El ser visto por nuestros hijos haciéndolas es algo difícil, pero nuestros hijos valen todo esfuerzo. Cuando bautizamos a nuestros hijos, en realidad les estamos proclamando a Dios y a todos los testigos que nos rodean que invertiremos en sus vidas espirituales, que haremos lo que sea necesario para ayudarles a crecer en su fe. Es un juramento, una promesa. Los padrinos, así como los mismos padres, juegan un papel vital en cómo crecerá espiritualmente el bautizado. Como padre, quizás estés eligiendo a los padrinos de tu hijo porque son personas de tu agrado, se sienten obligados hacia ellos por ser familia, o quizás son los únicos que aceptarían la tarea. O quizás se les ha pedido el ser padrinos para el hijo de alguien más. Pero sin importar cuál sea el caso, hablemos ahora sobre qué significa el ser un padrino. Un padrino no es nada más un título honorario o un lindo cumplido. Es más que enviar una tarjeta postal o regalos. Es un trabajo, un compromiso de participar activamente en el crecimiento espiritual del bautizado. Con eso en mente, consideremos algunos de los requisitos para este trabajo delineados por la Iglesia Católica. Para ser un padrino, debes tener más de 16 años, ser un católico que ha sido confirmado y ha recibido la Eucaristía Santa, vivir una vida de fe y estar en buen término con la Iglesia Católica. Debes tener la intención de cumplir el deber de un padrino. ¿Y qué deberes tiene un padrino? Apoyar a los padres, representar a la Iglesia en la vida del niño, criarlo en la fe. Los padrinos son el vínculo con la familia extendida de la Iglesia, representando a la Iglesia en palabra y hechos para el bautizado. Sabes, es bastante simple. El padrino debe estar involucrado en la fe del bautizado. Esto es simple, pero no es fácil. Ser un padrino es una responsabilidad que debe ser tomada muy seriamente. Una gran bendición de ser un padrino es que puedo orar por mis ahijados. Si pudiera decirles una cosa a mis ahijados, les diría: Nick, Robbie, estoy orando por ustedes. Oye, Bronwyn, Annie, Michael, John Paul, estoy orando por ustedes. No olviden leer su Biblia. Y yo realmente los aliento a permanecer cerca de Cristo, a permanecer cerca de los sacramentos en la iglesia, porque a fin de cuentas esa es la clave para la felicidad en esta vida. Es un gran honor para mí el orar por ti para que puedas acercarte más y más a Cristo. Philip, Joe, Joy, Mary Francis, habla su padrino. Los amo y estoy orando por ustedes. Seré parte de tu vida como tu padrino. Deseo que tengas éxito y que te vaya bien. Pero sobre todo, deseo que seas un santo. En cada bautismo, toda la iglesia se compromete con el bautizado a ser parte de la vida espiritual y el desarrollo de esta nueva vida en Cristo. San Juan Pablo II dijo: no es una exageración el decir que toda la existencia de los fieles laicos tiene como propósito guiar a una persona al conocimiento de la novedad radical de la vida cristiana que viene del bautismo, el sacramento de fe. Todo está entrelazado: padres, familias, padrinos, familia y amigos, y el cuerpo visible de Cristo, la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Ahí es donde han sido incorporados los bautizados. La Iglesia es donde su nueva vida, su nueva identidad es llevada a su plenitud. Y viajamos hacia adelante juntos. Tan solo imagina por un momento. Todo el trabajo y las dificultades de esta vida se han terminado.
ya no hay dolor, ya no hay lágrimas. Finalmente estamos completos en la plenitud de la salvación que viene de Cristo. Están con los ángeles, todos los santos, y sobre todo, en la gloria de Dios eternamente. El bautismo es lo que nos incorpora en ese camino. Es el comienzo de nuestro viaje. Somos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y terminamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo. Esto es lo que estamos diciendo cuando somos testigos en un bautismo junto con los padres y los padrinos. Cumpliremos con nuestra parte al ayudar al recién bautizado a llegar a donde la novia de Cristo está realmente unida con el novio. Los hijos de Dios están con el Padre. Si hay algo que debería motivarnos a actuar, es el bautismo. Nosotros, la Iglesia, estamos llegando a un acuerdo con los padres y los padrinos de que haremos lo mejor que podamos para criar a este niño en la fe. El sacramento mismo es una llamada urgente y alegre a hacer lo posible. ¿Realmente hacemos lo mejor posible? A veces me pregunto. Me temo que nos acostumbramos con hacer suficiente, pero no muy bien. Educación mediocre, sermones mediocres, música. Incluso el café es malo. La Iglesia de Cristo jamás debe ser mediocre, en nada. Tenemos que enseñar e inspirar a nuestras parroquias a esforzarse, incluso a demandar que sobrepasemos la mediocridad, que prediquemos y vivamos el Evangelio. No es una exageración. El trabajo de la Iglesia no puede lograrse únicamente con los sacerdotes. Todos debemos responder al llamado de nuestro bautismo, de tomar parte en la misión de la Iglesia. Cada vez que toquemos con nuestros dedos las aguas bautismales y nos persinemos, estamos proclamando que no solo somos espectadores en la obra de Dios que se va desarrollando. Somos soldados y sirvientes, sacerdotes, profetas y reyes, así como también hijos adoptivos de Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Esta no es solo nuestra más profunda identidad, sino también es nuestra misión. Es el motivo por el cual renacimos.